Bien, ya hemos estudiado entonces un inductor solo, hemos visto cómo se determina el signo de la tensión autoinducida y hemos visto también el símbolo que se aplica en los circuitos. Ahora vamos a ver un poquito entonces el tema de inductancia mutua y que son básicamente dos inductores acoplados, ¿ok? Y vamos a ver también cómo se representa en un circuito y cómo se determina el signo un poco más formalmente, ¿sí? Bueno, miren ustedes, acá tengo un núcleo, entonces, y tengo dos bobinados, un primario de N1 espiras y un secundario de N2 espiras. Los bornes de entrada, vamos a suponer que son S y T del primario, y del secundario P y Q vendrían a ser los bornes de salida. Vamos a suponer que es un núcleo, no necesariamente ideal. No necesariamente ideal. ¿Yo qué características conozco o que puedo conocer de este núcleo? Conozco la cantidad de espiras, N1 y N2, conozco la longitud del hierro, a lo mejor, la sección del hierro, la permeabilidad del hierro, y puedo conocer también el factor de acoplamiento, si es que no fuera ideal. Pero en realidad, más que conocer todo eso, que al final voy a conocer qué es lo que me da el fabricante. Voy a conocer tres cosas: L1, L2 y M. ¿eh? Si fuera ideal, ya sabemos, con conocer L1 y L2 es suficiente, porque M es la raíz de L1 y L2, para un núcleo ideal. Pero si no fuera ideal, me tienen que dar los tres valores. ¿Ok? Entonces, nos vamos a olvidar un poco de esto y solamente vamos a hablar de los factores circuitales. Autoinductancia del bobinado primario, autoinductancia del secundario e inductancia mutua de ambos bobinados. Y ya me olvido entonces del tema de los campos. Hay un problema ahora. Si yo quiero determinar el signo de la FEM, dada por la ley de Faraday, todavía voy a tener que pensar un poco en campos. Y el objetivo de esta clase es ver cómo puedo evitar ese uso, evitar el uso de los campos. Pero vamos a empezar usando entonces los campos para ver el sentido de la tensión inducida entre P y Q. Primero, ¿cómo será el módulo de esa tensión inducida? Ya sabemos, E2, entonces la tensión en el secundario, que va a ser M, la inductancia mutua, multiplicada por la derivada de quién? De la corriente del primario respecto al tiempo. Esto lo hemos ya deducido aplicando la ley de Faraday a este circuito. Esto es un módulo, como ustedes saben, ¿sí? Por supuesto, para que haya una FEM en este caso inducida mutua, del secundario primario, tiene que haber una variación de la corriente del primario. Si la corriente del primario es constante, como ya vimos también que es lo mismo que pasa en un inductor solo, la corriente constante no va a producir ningún cambio. Así que tiene que haber una derivada, por lo tanto, I1, que voy a suponer acá que está entrando por el extremo S, está cambiando. Vamos a suponer también que entra por S, podría entrar por T también, ¿no? Eso es totalmente arbitrario. Lo dibujé de esta manera, pero las combinaciones son muchas, como ustedes ven. Las combinaciones son muchas, pero en definitiva la tensión inducida acá va a ser P positivo o Q negativo o viceversa. No hay más que dos posibilidades. Pero las combinaciones que me pueden dar la polaridad acá, P, insisto, positiva y Q negativo o al revés, son muchas. Entonces, vamos a ver una de ellas. Ustedes después pueden practicar utilizando otro tipo digamos, de configuración. ¿Cuál sería entonces esta configuración? Insisto, la corriente entrante por acá. Ese es un factor. ¿Cuál es el otro factor que afecta también el signo de la tensión inducida? Va a afectar el sentido del arrollamiento. Acá supuse un arrollamiento. Viene la espira, la primera, y enrolla. Pasa por delante el cable y va por atrás, y pasa por delante y va por atrás, y lo estoy enrollando en este sentido. El secundario, por el contrario, pasa por atrás primero, da la vuelta por adelante, pasa por atrás, da la vuelta por adelante. ¿Por qué depende el sentido de los arrollamientos? Porque obviamente, fíjense ustedes una cosa. Miremos el primario nada más. Si la corriente entra por acá, obviamente, por la regla de la mano derecha, el campo B1 creado por esta corriente I1 va a ser en este sentido horario. Si estuviera enrollado al revés, y la corriente entrara por atrás, el campo sería en sentido contrario. O sea que el sentido de B1 que de qué va a depender. No solamente del sentido de I1, si entra por el cable esto sale, sino de cómo esté arrollado. ¿Se dan cuenta? Depende de dos cosas. Por lo tanto, estas son todas suposiciones que estoy hecho para poder avanzar en el problema, ¿no? Bien, entonces, dados los sentidos de arrollamiento, y suponiendo que la corriente I1 entra, entonces B1 tiene este sentido, el sentido de las agujas de rojo. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar ahora entonces el sentido de la tensión inducida. PQ, si P es positivo respecto a Q o al revés. Puedo poner, si ustedes quieren, para mayor facilidad, una resistencia adicional externa. ¿Se acuerdan ustedes? No es necesario ponerla, pero me puede ayudar a veces para ver el sentido de la corriente y ver la tensión inducida. Insisto, es subtotivos. El circuito acá no lo tiene, es un circuito que se llama secundario abierto. Es muy importante eso,
En este caso para calcular la tensión inducida. Si no, si el control estuviera cerrado, el cálculo es bastante más complicado. Lo vamos a ver después. Pero en este caso entonces el circuito está abierto. Pero yo puedo, insisto, imaginar que está cerrado para ver cómo circula la corriente. Fíjense. Entonces, caso A. Primer caso. Tengo B1, que tiene el sentido este, como ya dijimos, y estoy suponiendo ahora que para que haya una derivada, bueno, va a variar I1. ¿Y cómo va a variar? Bueno, voy a suponer que I1 aumenta. ¿Eh? Opción 1. Opción A. Aumenta. Si la corriente aumenta, ¿qué va a pasar? B1 también aumenta. Está aumentando en el mismo sentido que tiene B1. Por lo tanto, la tensión inducida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear, si pudiera, una corriente, y esa corriente tiene que crear un campo que se tiene que oponer a qué cosa? A B1. A la variación de B1. Como B1 está aumentando, entonces el campo que voy a llamar B2A, como ustedes ven, B2A, se tiene que oponer a B1. Porque si el campo aumenta, ¿qué intenta hacer todo el secundario? Intenta oponerse a que aumente. Para eso genera un campo contrario. Para generar un campo contrario, entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo tiene que ser esa corriente hipotética? Porque dijimos, si está circuito abierto no va a circular la corriente. Por eso yo les digo que ustedes piensen en una corriente hipotética para ayudarlos. ¿Cómo tiene que ser esa corriente hipotética? ¿Entrante por P o entrante por Q? Bueno, si ustedes ven que el campo tiene que ser antihorario, tiene que entrar por P. Al entrar por P la corriente, I2A genera un campo B2A que se opone al incremento de B1. ¿Estamos? Entonces, en esas condiciones, I2A entra por P. Y al entrar por P, ¿qué pasa? Circula por acá. Como ustedes ven, este I2 entra en la resistencia, entonces positivo va a ser Q y negativo P. Recuerden que el bobinado, el secundario, actúa como un generador. Siempre es importante eso. Por eso les recomiendo que pongan la resistencia para acordarse fácilmente el sentido. Si la corriente circula así, entonces entra en la resistencia. Cuando entra en la resistencia por esta parte de abajo, donde entra es positivo, como ya sabemos, la regla que usamos en corriente continua. Donde entra es positivo y donde sale es negativo. Entonces este punto Q es positivo y Q es negativo. Es lo que puse acá. BQ mayor que BP. Entonces este es el módulo y voy a decir que Q es positivo y P es negativo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa ahora? Caso B. Si la corriente disminuye. Si la corriente disminuye, el campo está disminuyendo y ¿qué tiene que hacer entonces el campo ahora magnético creado por el secundario? Insisto, hipotético, ¿no? Si es que pudiera. Lo llamo B2B en este caso, caso B. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apoyar al campo principal, como ustedes ven. Antes se ponía, ahora lo apoya. ¿Por qué lo apoya? Porque el campo, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo porque disminuye la corriente. Recuerden ustedes, por ley de Lenz, que siempre se opone a los cambios. Como el campo está disminuyendo, lo tiene que apoyar. Entonces genera un campo en sentido de las agujas del reloj, en el mismo sentido que B1. Que es exactamente al revés que en el caso anterior. Por lo tanto, ahora, ¿qué tiene que ocurrir? La corriente tiene que entrar por Q. Y le llamé ahí I2B. La corriente entra por Q y el campo entonces es el sentido horario. Si la corriente entra por Q, sale por P y entonces este polo es positivo a través de la resistencia y este es negativo. Entonces BQ es menor que BP ahora, o BP mayor que BQ, como quieran decirlo ustedes. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es bastante complicado. Si yo tengo que analizarlo cada vez para ver cómo es el sentido de la tensión inducida, como ustedes ven, hay una serie de pasos y estoy haciendo algo que yo quería olvidarme. ¿De qué me quiero olvidar? De los campos. Del campo este, el campo este. Me quiero olvidar. Y sin embargo tengo que... Me olvido usando esto. Pero igual tengo que plantearlo para poder ver los signos. Como ustedes ven también, esto tiene muchas posibilidades y pueden hacerlo ustedes si quieren, cambiando un sentido de rozamiento. Van a ver que todo es al revés. Si cambio los dos, por supuesto no, porque al cambiar los dos, como ver los cambios, se cancelan, ¿no? Y va a ser igual que esto, si cambio los dos sentidos bobinados. Puedo cambiar el sentido de I1, entrante por acá, entonces va a también cambiar todo. Bueno, en fin, como ustedes ven, tengo muchas variaciones. Yo hice solamente un solo caso, ustedes pueden practicar con otros. Pero bueno, siempre que se haga todo este análisis, si yo tengo el secundario y el primario dibujados de esta manera, o sea, tengo la estructura física de cómo está arrollado. Ahora bien, vamos a ver en el próximo videito cómo puedo evitar, la idea de todo esto es evitar tener que andar pensando cómo está dibujado un bobinado y cómo está dibujado el otro, cómo están constituidos. O sea, olvidarme más todavía de la constitución física del circuito acoplado.